La iglesia cristiana nació en un mundo ya envejecido. Grandes imperios habían surgido y luego desaparecido. Las glorias de Egipto, Sumeria, Babilonia, Asiria, Persia y Grecia eran cosas del pasado. Ahora Roma, el más grande de los imperios, regía el mundo civilizado. Fue casi exclusivamente dentro de este imperio que la iglesia cristiana pasó los primeros 5 siglos de su existencia. Antes de comenzar este estudio de la historia de la iglesia, es importante considerar brevemente las características principales del mundo en el cual se desarrolló. Para ello, debemos tener en cuenta el Imperio Romano, el trasfondo judío de la iglesia, la influencia del pensamiento griego y las distintas religiones que el cristianismo halló en su derredor. Cuando nació el Señor Jesús, Roma ya tenía unos 750 años, fundada como una pequeña aldea a orillas del río Tíber en Italia occidental. Creció hasta hacerse un pueblo, luego una ciudad y por fin un estado. A través de guerras y tratados con los estados vecinos, siguió el proceso de expansión. En el año 265 a.C., 500 años después de su fundación, Roma ya era dueña de toda la península itálica. Luego se extendió hacia el oeste a través del mar. En menos de 100 años había conquistado la isla de Cilicia, Córcega y Cerdeña, el poderoso estado de Cartago en el norte de África y mucho de España. De ahí se volvió hacia el este y el norte, conquistó todas las tierras sobre el Mediterráneo, toda la Galia hacia el norte y parte de Alemania, de lo que conocemos en los días de hoy. Fue así que Palestina vino a quedar bajo el control del imperio en el año 63 a.C. y se transformó en una provincia del mismo en el año número 6 a.C. Hasta el año 27 a.C., todos los territorios de Roma eran administrados por una forma de gobierno central, conocida como república. Dentro de la misma, el Senado romano era muy poderoso y ninguna persona por sí sola controlaba el gobierno. Sin embargo, en el año 27 a.C., luego de un número de desastrosas guerras civiles que duraron más de 100 años, se le dio el poder absoluto a Gayo Octavio, sobrino de Julio César, conquistador de Galia y uno de los más grandes romanos. A Octavio se le conoce en la historia como César Augusto, el primero y más grande de los emperadores. Con él terminó la república y comenzó el imperio. Reinó desde el año 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. Este es el César que aparece en Lucas capítulo 2 verso 1 cuando se dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado con la excepción de algunas luchas en la frontera del imperio. El reino de paz iniciado por César Augusto duró más de 200 años. Fue durante estos 2 siglos que la iglesia, resultado de la vida y obra de nuestro Señor Jesús, llegó a ser un testigo del evangelio a través de todo el imperio. El Imperio Romano. La iglesia cristiana nació dentro del Imperio Romano. Esta grande y poderosa comunidad de naciones se extendía desde lo que hoy es Irán hasta Inglaterra y desde el Sahara hasta el noroeste de Alemania. El mar Mediterráneo no bañaba, como hoy, las costas de muchas naciones. Más bien, constituía una gran vía de comunicación interna que unía las distintas provincias del imperio que lo rodeaba por todos lados. Cientos de tribus vivían dentro de las fronteras de Roma y había naciones bajo su férula cuya historia databa de mucho antes de su fundación. El centro del imperio era Roma,
donde todo el poder estaba en manos del emperador. Las fronteras del Imperio Romano. Los límites del imperio eran claros. Al oeste tenía el Atlántico, desde los Alpes al Mar del Norte. El río Rin separaba la Galia de la Alemania no conquistada. En el suroeste de Alemania, no muy lejos del nacimiento del Rin, el río Danubio corría hacia el este para desembocar en el Mar Negro. Este río protegía al imperio de las tribus de los bárbaros del norte. En el este, la frontera la constituía el imperio persa. Por el sur, debajo de la larga y fértil franja, a lo largo de la costa del África del Norte, el desierto de Sahara limitaba el imperio, con la excepción de unas pocas variaciones, especialmente en el este, como consecuencia de la guerra con Persia. Estos límites se mantuvieron por más de 4 siglos. Pax Romana. En este vasto imperio, la Pax Romana, en español Paz Romana, hizo posible el comercio y los viajes en forma fácil y segura. Era posible viajar de un lado a otro del imperio por tierra, mar y ríos. También se promovió el desarrollo de la cultura en todos sus aspectos, llegándose a grandes logros en el campo de las letras, la arquitectura y la escultura. El estudio de las leyes se desarrolló notablemente. En cuanto a la economía, se alcanzó un mayor grado de prosperidad a través del imperio. Por donde quiera, el ejército romano era un símbolo del poder romano, de la ley romana y de la paz romana. Y lo que era importante es que había una lengua en común, el griego, por medio del cual se podían entender a través de la mayor parte del imperio. Una lectura cuidadosa del libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento nos revelará muchas de las características del Imperio Romano mencionadas a continuación.